hablamos de género y ahora hablamos de comunidad. Porque ustedes piensen que las personas que somos parte de grupos humanos y que vivimos en un determinado barrio, estamos en un contexto transcurriendo nuestra vida y ahí transcurre el proceso de salud, o sea, en esos contextos geográficos. Por eso cuando hablamos de otra circunstancia que atraviesa o que hay que tener en cuenta, cuando ya lo habíamos mencionado, el ambiente como un proyecto comunitario, ¿no? El lugar donde vivimos, el ambiente donde vivimos, las personas con las que interactuamos, las instituciones que usamos, tienen que ver con el concepto de comunidad. Acá tienen varias definiciones. Les leo una: la comunidad como un conjunto de personas que habitan en un mismo territorio con ciertos lazos y ciertos intereses en común, con 4 elementos básicos, hay 4 conceptos básicos: el territorio, la población, la demanda y los recursos que se puede disponer. Por eso el concepto de comunidad es indispensable para los efectores de salud, para el sistema de salud, porque las instituciones se ubican en un ámbito comunitario. La comunidad tiene que ver con el territorio geográfico, con la población que habita en él, por eso hablamos a veces de áreas programáticas, ¿no? Bueno, con la interacción que se produce, con los sentimientos y con la pertenencia, ser de un barrio determinado, vivir en un lugar, me mudo y no sé a dónde ir, yo esto lo solucionaba en tal, hablaba con la enfermera de tal centro de salud, o sea, son también circunstancias que son a tener en cuenta. También porque permiten la intervención, permiten fomentar y la participación y permite que los ciudadanos de una determinada comunidad puedan también plantear, puedan auditar, puedan ser parte, puedan plantear cuestiones que les interesan. Y también decimos que en una comunidad se suceden procesos de salud que van a dar determinados resultados, qué sé yo, patologías prevalentes, por eso hablamos de grupos epidemiológicos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan al principio de la pandemia que se había, no me acuerdo, el barrio, creo que era Azul, de Quilmes? Bueno, se habían tomado decisiones, se había cerrado ese barrio por la movilidad que podía haber, el ir y salir del virus. Ahí estamos hablando de, bueno, que son grupos también que pueden ser vistos desde la epidemiología, desde el análisis de la situación de salud, de lo que pasa con la salud y la enfermedad. Otro elemento importante es la participación comunitaria, que permite la participación, permite el ser parte, el plantear cuestiones, motivar a que las personas puedan hacer otras acciones que les favorezcan. Bueno, eso se logra donde hay personas, ¿no? ¿De qué sirve hacer un programa de salud en un ministerio y después no aplicarlo? Si donde están las personas son generalmente los espacios geográficos, las comunidades. ¿Qué significa la participación comunitaria, ¿no? La participación en un lugar determinado, que los sujetos sean partes, se solidaricen, que se comprometan, se responsabilicen. Bueno, ahí piensen en ejemplos, ¿no? De participación comunitaria, si son parte de algo así, si fueron partícipes de algo alguna vez. Otro elemento importante son las redes con que las personas cuentan, por eso seguimos desmenuzando el concepto de determinantes de la salud, o sea, el tema 3 y ese listado seguimos como profundizando. ¿Qué se entiende por redes sociales? Formas de organización que privilegian las relaciones horizontales y articula acciones entre la sociedad y el Estado. Los grupos afectados por los problemas o necesidades determinadas, ¿vieron cuando las personas se juntan, se organizan para un reclamo puntual? Bueno, todo eso tiene que ver con la participación comunitaria en salud.
que Rifkin, que es esta persona, definió que la participación en salud puede ser con diferentes objetivos. O sea, puede ser que las personas participen receptoras de acciones de salud, qué sé yo, por ejemplo, no sé, me llamaron para la vacuna. Participo en un beneficio de un programa vigente, el de la vacunación, o que participe en actividades puntuales de los programas, o que participe en la ejecución, llevar a cabo alguna responsabilidad, o en la vigilancia y la evaluación, si un programa se está realmente cumplimentando, o que pueda ser parte de una planificación. Y esto va a tener que ver con los niveles de organización, de intervenciones del sistema sanitario en forma intersectorial. Bueno, ¿cuáles son las tres posibilidades, ¿no? Vías de participación? Como una contribución, como una organización o como un factor de poder y de fortalecimiento, ¿no? Cuando queda en manos de la comunidad ciertas acciones. Bueno, acá aparecen algunas relaciones, ¿no? Entre las muertes en el mundo y a causa de qué se producen, cómo todos los factores no son en vano, por qué los analizamos y los estudiamos, es lo que provocan, ¿no? Los determinantes macro en relación a la situación de salud. ¿Cuáles son los factores que se pueden modificar? ¿Cuáles no? Bueno, acá tienen un ejemplo de causas de enfermedades crónicas, por ejemplo. ¿Cuáles son los desafíos para la salud pública en adelante? Ya estamos frente a un tremendo desafío, la verdad es muy, muy especial. Bueno, acá aparecen los cambios demográficos y epidemiológicos que se van dando en el medio ambiente, en las condiciones de vida, en los accidentes, las enfermedades crónicas no transmisibles, que se necesitan implementar estrategias, que estos desafíos tienen que ser llevados a cabo a través de acciones concretas, programas de promoción que mejoren la calidad de vida y que prevengan determinadas enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de promoción y prevención, después vamos a ver que es otro tema y que hay una diferencia entre estos dos conceptos. Acá ya vamos con la primera, que es la promoción de la salud. Según en este encuentro de Ottawa, se definió como que la gente cuente con los medios necesarios para mejorar y ejercer un mayor control sobre su salud. O sea, mejorar la calidad de vida en todas sus formas. Bueno, propiciando políticas saludables, fortalecimiento de la organización y participación comunitaria, fomentando también y desarrollando habilidades personales para cuidarse, para controlarse la salud y creando ambientes saludables. La prevención siempre va a actuar sabiendo cómo es el comportamiento de una enfermedad. Por ejemplo, pensemos en COVID. A ver, sabemos que si tenemos las manos limpias, hay menos probabilidad o hay casi nula probabilidad que el virus permanezca. Estamos hablando de una enfermedad. En cambio, cuando hablamos de promoción, hablamos de mejorar la calidad de vida en general. Por ejemplo, tener o no tener agua, o generar una red de agua para que un barrio acceda al agua potable, es una acción de promoción. ¿Por qué? Porque está pensando en la salud de la población, no está pensando en la enfermedad, está pensando en la salud. ¿Se entiende la diferencia en el concepto? Profe, ¿podría dar unos ejemplos más para terminarlo de entender? A ver, cuando hablamos de prevención, por ejemplo, del cáncer génito-mamario, hablamos de, bueno, que hay que intervenir con acciones como controles de salud, Papa Nicolau, como les decía antes, estudios mamográficos, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con controles preventivos.
Pero si pensamos en la calidad de vida, hablamos, por ejemplo, de, bueno, actuar en políticas que favorezcan que la población se pueda alimentar mejor, que haya menos factores que produzcan enfermedades como el cáncer. O sea, pensamos en actuar sobre la salud, no en la enfermedad. Pensamos en todo lo que acá dice, invertir, tener estrategias que den ganancia para la salud en general, más allá de las enfermedades, para la salud, cuando la salud todavía no está, que permita que haya menos desigualdad, menos inequidad. A todo eso apunta la promoción. Si nosotros brindamos información sobre cómo cuidarse frente a una enfermedad para toda la población en general, le estamos hablando a la población sana. Cuando estamos hablando de acciones puntualmente relacionadas a una enfermedad, estamos hablando, sí, a la población sana, pero ya estamos pensando en que esa enfermedad puede estar, ya es tarde, ya estamos hablando de que se puede haber originado, ¿se entiende? La diabetes puede ser una de esas, ¿no? Una de esas enfermedades porque es para un grupo, ¿no? De personas. Cuando hablamos de la diabetes, tenemos que pensar en acciones de prevención, como por ejemplo, puede ser hacerse una glucemia. ¿Sí? O sea, nosotros, si queremos ejemplificar, decimos, bueno, a ver, ¿qué mejora la calidad de vida? Que haya aparatos para sacarse la glucemia en todos los centros de salud, bueno, va a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen diabetes o que pueden estar padeciendo diabetes y no lo saben. Ahora, si pensamos en programas que promuevan el acceso a la atención de la salud en forma general, que permitan no sé, tener agua potable, una vivienda digna. Estamos hablando de acciones que van a proteger la salud en general de toda la población, más allá de esas acciones de prevención que van a estar destinadas a una enfermedad determinada. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, se construye un CAPS, que es un Centro de Atención Primaria de la Salud. Apunta a la mejora de la calidad de vida, de atención de la salud de la población en general, porque va a propiciar que se puedan, por ejemplo, aplicar vacunas más cerca del domicilio, entonces la gente va a tener menos posibilidad de no tener niños sin vacunación, etcétera. De humo también por el tema del cigarrillo, ¿no? Exacto, exacto. Y también podemos pensar en programas que apunten a prevenir enfermedades determinadas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la acción de prevención y la acción de promoción. La prevención siempre va a estar pensando en una enfermedad y va a tener que actuar en relación a esa enfermedad. La promoción va a apuntar a mejorar la calidad de vida general, ¿sí? De la población que está sana, expuesta a factores de riesgo, ¿sí? Sí, sí. Cuando todavía no le afectaron. Se centra, bueno, la prevención en lo que decía recién, en las causas de la enfermedad, y la promoción en la salud, cómo crear salud, bueno, a través de todas estas acciones que son políticas, ¿no? Pasamos a otro tema. ¿Cómo van hasta acá? Por ahí estoy hablando mucho y quedan cosas, o digan ustedes. No, bien, profe. Bien, profe. Seguimos entonces, ¿les parece? Sí. Sí, dale. Bueno, seguimos. Pasamos a otro tema. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de determinantes, tema 3, y hablamos de qué son los determinantes? Son las circunstancias en las que nacemos, vivimos, nos desarrollamos y morimos. Aparece en estos encuentros, ¿no?, con referentes de diferentes lugares del mundo,
la necesidad de pensar en qué factores podrían mejorar esa calidad en la cual nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los pueblos? ¿Cuáles pueden ser las políticas de los diferentes gobiernos? Aparece en ese momento el acceso a la salud como una circunstancia fundamental para mejorar todo ese proceso en el cual, desde el nacimiento hasta el fin, los grupos humanos pasan sus ciclos. Y se habla del concepto de, aparece el concepto de atención primaria de la salud, ¿sí? ¿Cómo lo podemos pensar en relación a todas estas circunstancias que intervienen en el proceso de salud? ¿Sí? Eso es lo fundamental. Acá, bueno, nosotros podemos pensar que la estrategia de APS es una estrategia que va a atender a la salud de la población, pero va a tener en cuenta principalmente la promoción de la salud. La promoción de la salud tiene que ver con el bienestar llegar antes que la enfermedad ocurra. Todas las acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida. Por eso hablamos de yo les estaba hablando de la atención primaria de la salud. En realidad quiero decir que quise decir promoción de la salud, pero luego pasamos a la atención primaria. Entonces, promoción de la salud tiene que decir mejorar la calidad de vida a través de la comunicación social, del aprendizaje social, de la intervención intersectorial, de la participación social, de entorno salud. Todo lo que apunte a eso está promocionando la salud, concretamente. Cuando hablamos de atención primaria, vamos a ver que tiene que ver con una estrategia que concibe los problemas de salud o enfermedad a través de la asistencia, la prevención de enfermedades, incluye la promoción esta que hablábamos recién de la salud y la rehabilitación. O sea, es una estrategia que también va a apuntar a la mejora de la calidad de vida. Tiene como misión extender el sistema sanitario a la intimidad de los hogares. Cuando hablamos de atención primaria de la salud, hablamos que la atención de la salud, el acceso a la atención de la salud, llegue a lo más cerca donde las personas viven, ¿no? A las familias, a entender cómo viven, cuál es su cultura, ¿sí? Más allá de los avances científicos. ¿Quiénes fueron los precursores de este concepto, no? Y prevenir preventivamente. De unidades de atención entre centros de salud y hospitales. Dawson también plantea en ese momento el concepto de que tiene que haber diferentes niveles de atención. Hablamos de atención primaria de la salud, bueno, la salud lo más cerca donde viven las personas, con médicos que sean con conocimientos que les permitan la atención general de las problemáticas de salud, otros profesionales específicos,
y tienen que haber un nivel secundario con personal que se especialice más. Después vamos a retomar esto de los niveles, porque hoy nuestro sistema de salud tiene niveles de atención. El primero, nivel primario de atención, podemos ubicar los centros de salud, las salitas. En el segundo nivel vamos a ubicar los problemas que no se resuelven en el primer nivel, van a llegar al segundo nivel de atención, o van a ser necesario que se deriven al segundo nivel de atención, donde vamos a encontrar el conocimiento más especializado. Acá Dawson ya lo planteaba en 1920. Esperen que hay una compañera. Bueno, hablamos un poco acá de los fundamentos o las bases conceptuales, los documentos y referentes que se tomaron para ir construyendo cada país los diferentes modelos de sistemas de salud que tienen, qué fue pasando en otros países. En nuestro país, acá está la figura de nuestro primer ministro de salud, que fue Ramón Carrillo, que fue un referente que consideró al modelo con la mirada social. Él decía que hay una frase muy conocida, que ustedes por ahí la escucharon, que frente a las condiciones en las que vive el hombre, el no tener vivienda, no tener los recursos básicos, la alimentación, el agua, las bacterias son unas pobres causas frente a la enfermedad. O sea, la gente se puede enfermar y morir de factores que no tienen que ver con la biología, sino que tienen que ver con las condiciones de vida. Bueno, él plantea varios ejes que además fueron plasmados en sus políticas sanitarias de ese entonces, en el primer gobierno peronista, donde él fue ministro de Salud. Plantea el rol del Estado primordial frente a poder ejercitar este rol ejecutor de la construcción de un sistema de salud. Habla de los niveles de atención, pone como eje al centro de salud, al equipo interdisciplinario, o sea, esa necesidad de la mirada no solo médica, sino de otras disciplinas, y la participación comunitaria.
una psicóloga, pediatras, médicos generales. Los centros de resolución intermedia generalmente suman especialidades, un laboratorio, radiología, bueno, a modo de ejemplo. Hubo necesidades de renovar la estrategia de APS porque cuando se llega al año 2000 se evalúa que no hay salud para todos. O sea, en el año 2000, por más que la estrategia parecía salvadora, había que hacer muchos cambios, o sea, habían pasado muchas cosas y había que pensar en cambios políticos, económicos, sociales, en lo que no se hizo, en lo que se fue generando, por qué no se hizo. Bueno, todo esto es lo que se pensó como fundamento para renovar la estrategia. ¿Qué pasó en el año 2005 también cuando se piensa en qué era lo necesario reformar? Por ejemplo, esto de que haya una cobertura universal, cómo se estaban prestando los servicios, promover cambios en las políticas públicas, bueno, y también las conducciones en las áreas de gestión sanitaria. Bueno, acá un poquito más de lo mismo, después yo quisiera que ustedes esto lo vean. Acá empezamos un poco a hablar de cómo van hasta ahí. Bien, profe. Vamos pasando temas, ¿no? Estuvimos viendo un poco, bueno, luego el tema 3, que es determinantes, pobreza, familia, género, y después ya pasamos también a hablar del concepto de promoción y prevención, y aparece, bueno, la APS como una estrategia fundamental. También igual la podemos entender como un programa de actividades o como un nivel de atención. Y luego comenzamos a hablar de, bueno, cómo llevar adelante esa estrategia. Y una forma es a través de reorganizar el sistema de salud. Entonces se empieza a hablar del sistema local de salud. En cada área local es un área geográfica. Bueno, ahora pasamos a hablar un poco de nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Acá quisiera que, bueno, en realidad todavía seguimos hablando un poco de la regionalización. Me gustaría que... La segmentación y fragmentación, que ahí es como que me hago medio un... Sí, en realidad, bueno, a ver, quería llegar ahí a ese punto. Pero antes, no nos vayamos de este tema de silos y regionalización. Ustedes sepan que un silos funciona, por ejemplo, en Berazategui, en Florencia. ¿Están viendo el mapa? Sí. Bueno, este mapa es el mapa de la región sanitaria sexta. ¿Qué es la región sanitaria sexta? Es la provincia de Buenos Aires, se divide en 11 o 12, no me acuerdo, creo que son regiones. La número 6 es la sexta. Hay una organización en la red de servicios para que, por ejemplo, ¿cómo está la? Para que, por ejemplo, las ambulancias funcionen y las urgencias lleguen a donde tienen que llegar, para que los estudios se puedan realizar. Por ejemplo, nosotros acá podemos decir que en cada distrito hay un sistema local funcionando, con su hospital, con sus centros de salud, pero por ejemplo el Hospital del Cruce es un hospital regional, que ahí llega gente de estos diferentes distritos. Así como en otras regiones hay otros hospitales, así con la complejidad que tiene el Hospital del Cruce. ¿Se entiende? El concepto de regionalización. Sí. Lo que pregunta, no sé quién preguntó por la fragmentación. Mari Vega. María, vamos a ir un poquito más adelante, porque ahí ya vamos a hablar del sistema de salud en general, ¿no? Bueno. Nuestros sistemas de salud. Acá, ya llegamos. En el mundo
saliendo del tema local, de nuestros distritos, nuestros sistemas locales de salud. En el mundo hay diferentes modelos de sistemas de salud. Algunos son llamados servicios nacional de salud, como el caso de España, Inglaterra, Italia, Suecia. En otros países se habla de seguro nacional de salud, como el caso de Alemania, el caso de Austria, de Bélgica. Y en otros, como Estados Unidos, se habla de seguros de salud, que son generalmente, se accede por el pago de un arancel. Estos modelos de organización tienen diferentes valores, diferentes elementos que los componen. Nosotros, digamos que tenemos un sistema de salud mixto. Acá tienen las diferencias de los diferentes sistemas de salud, por ejemplo. El de la seguridad social, cómo funciona, quién lo regula, cuáles son los beneficios que tiene. El de los servicios nacionales, como el caso de Inglaterra, Cuba, también es un sistema que se caracteriza por ser financiado por los impuestos, es público. Bueno, acá tienen todas sus características. El modelo privado, que es el de Estados Unidos y el de Paraguay, que las personas acceden a servicios de acuerdo a la capacidad de pago, y el que no tiene capacidad de pago prácticamente tiene una atención muy básica, no accede a determinadas prestaciones. Acá hay una película que se llama Psico, que si la quieren ver les clarifica todo este tema, que está en el campus, si quieren. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿En qué parte del campus está? Está, creo que en el tema sistemas de salud, ahí por ahí la tienen, Psico. Si no la buscan en YouTube, Psico. Ah, dale, gracias. Michael Moore es un director de Estados Unidos que es muy crítico de su propio sistema de salud. Era el viaje Interesante. que a Cuba, ¿no, profe? ¿La viste? Creo que Sí. era esa, ¿no? La del viaje a Cuba que hacían con la gente. Claro, en realidad el primero toma testimonios de personas que viven en Estados Unidos y que tuvieron diferentes experiencias habiendo, bueno, comprado. No, y ¿Cómo? eso era, ¿no? El de la gente que estaba en las Torres Gemelas, que no tenía cobertura, ¿no? Algo de eso. La persona que tiene que elegir la amputación de un dedo o no, de acuerdo al plan que tiene. Exacto. A diferencia de los países que todas las personas tienen acceso a todo. Esa sería la polaridad, ¿no? Nuestro sistema de salud, acá llegamos a lo que planteó María. Nuestro sistema de salud es mixto. Tiene un poco de todos los sistemas. Tiene 3 subsectores que ahora los vamos a ver. Se fue construyendo en diferentes momentos históricos, como verán, desde la etapa colonial, donde las instituciones público-religiosas eran las que se encargaban de la beneficencia, de la atención de la salud, pasando por otros momentos, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. Hubo leyes que fueron fortaleciéndolo, enriqueciéndolo, gobiernos que, bueno, hablábamos de Carrillo y toda su gestión en salud, retrocesos con el derrocamiento también, por ejemplo, en el caso de la época de Perón, leyes que, bueno, le dieron su particularidad, qué pasó con la ley de obras sociales, cuando se quiso avanzar en un sistema integrado, tipo como tienen, por ejemplo, en países donde tienen servicios nacionales, que es para todos lo mismo. Bueno, acá aparecen las crisis que retrocedieron, y lo que, bueno, fue pasando hasta hoy. Podemos decir que nuestro sistema de salud sigue en permanentes modificaciones. La gestión anterior habíamos dejado de tener ministerio y pasamos a tener una secretaría de salud. Hoy estamos con muchas aristas para bueno, atender en medio de una pandemia y un ministerio que tiene que actuar en forma permanente. Así que bueno, más allá de todo lo actual y coyuntural, nuestro sistema de salud, acá llegamos a la pregunta de María,
se caracteriza por estar segmentado, fragmentado, porque por la superposición de servicios, por algunas barreras para acceder a él, para continuar la atención. O sea, hay muchas dificultades que tiene nuestro sistema de salud, que a pesar de todo, tiene un subsector público que está destinado a todas las personas que habitan nuestro país. O sea, acá tenemos algo muy favorable. En nuestro sistema de salud cualquiera se puede, más allá de la calidad, las dificultades, las particularidades, bueno, acá ya entra en juego todas estas cuestiones relacionadas a la inequidad. En nuestro sector hay un subsistema público, hay un subsector que tiene que ver con la seguridad social, o sea, parecido a algunos lugares donde la salud se financia por los aportes y contribuciones de los trabajadores y los empleadores. Lo tenemos nosotros, que son las obras sociales, a través de sus aportes que poco controlan los sindicatos o consideran, son parte del manejo los sindicatos, los gremios. ¿Eso sería la segmentación o la fragmentación, esa parte? ¿Cómo? ¿La fragmentación o la...? O la segmentación. ¿Qué vendría a ser las obras sociales y todo eso? ¿Qué parte sería? Un subsector del sistema de salud. A ver, puede haber fragmentación en el sentido que Hay varias. Hay varias obras sociales, los recursos se destinan de diferentes formas, las personas van a acceder a determinadas prestaciones de acuerdo a la obra social a la que pertenezcan, ¿sí? Se pueden superponer las intervenciones en salud. Una persona puede ir al subsector público, pero también acceder a la obra social. O a veces una persona accede al subsector público porque no tiene otra forma, porque su obra social tiene ¿cómo se dice? Una clínica, un sanatorio geográficamente que le queda lejos y no puede llegar, y por ahí cuenta con algunos beneficios de su obra social y a veces no es posible como articular esos subsectores, ¿no es cierto? Y hay un subsector privado que accede a prestaciones porque paga un arancel, una prepaga, bueno, y cuenta con esos servicios. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quedó claro, María? Sí, profe, sí, lo estaba repasando. Por ejemplo, si yo tengo una obra social y voy a la salita de acá a la esquina porque me queda más cerca, yo tendría que declarar eso, ¿no? A la salita como para que el importe de lo que me corresponde de ir al clínico o a la pediatra, lo puedan cobrar, Claro. cobrar el Estado, ¿no? Antes que la obra social que no llegué, por ejemplo, o me queda lejos, ¿no? Si bien eso está de alguna manera a través de resoluciones, decretos, planificaciones, a lo mejor ya está organizado, a veces eso no se llega a implementar en todos los lugares del subsector público, por ejemplo. Una persona va, no sé, al Hospital Fiorito y tiene que pasar por la oficina de SAME donde declara su obra social, pero no en todos los lugares ese financiamiento tiene ese flujo, ¿no? Que después lo recupera o, bueno, un poco tiene que ver con, volviendo a los valores, la necesidad de la equidad. Es preciso acá tener en cuenta que cuando hablamos de organizar un sistema de salud, construir, mejorar, modificar, bueno, el sistema de salud puede requerir que en el subsector público se invierta muchísimo porque, bueno, las personas no acceden a determinados servicios que teniendo una prepaga determinada, sí. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, acá vamos a enlazar el sistema de salud. ¿Qué es el sistema de salud? Es una política pública. ¿Por qué? Porque
política pública, política quiere decir una acción que da respuesta a un problema de la sociedad, a una necesidad de la sociedad. Si un país tiene un sistema público de salud, bueno, estuvo haciendo muchas cosas. En nuestro caso tenemos ahí todo un poco la historia de cómo se fue conformando ese sistema que seguimos teniendo, o sea, está vigente. Así que bueno, acá un poquito de resumen, ¿no? Que los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones, ministerios, concejalías, bueno, que combinan recursos de toda índole y los transforman en políticas. Nosotros vamos a seguir ahora con el tema 9, ya vamos casi llegando al fin en un ratito, que es cómo se construye una política pública. Les decía que el sistema de salud es una política pública, porque identifica un tema que tiene que ver con la atención de la salud, y fue formulando es una política pública de larga data en nuestro país. Pero podemos decir que es una política pública. Una política pública es cualquier acción gubernamental que pueda, ahí hay un círculo que lo vamos a ir recorriendo, identificar y definir un problema, formular alternativas para resolverlo, adoptar una, implementar esa alternativa que se eligió, y luego evaluar los resultados de haber implementado esa alternativa. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo que no tenga que ver tanto con la salud, así podemos asociar el concepto de política pública a cualquier acción gubernamental. Por ejemplo, todos conocemos la asignación universal por hijos. Fue una política pública que se implementó en un determinado momento, se identificó, bueno, la necesidad de que las personas, las familias, los niños, las niñas cuenten con un ingreso. Había otras alternativas, se eligió se elaboró ese plan, se implementó, y hoy ya podemos decir que a tantos años, a 10 años de la implementación de esa política pública, y bueno, se han evaluado resultados de accesibilidad a la educación, de accesibilidad a la situación, a la atención de la salud, bueno, etcétera, todo lo que ustedes puedan asociar. A modo de ejemplo, pueden pensar, ¿les ocurre alguna política pública? Cualquier acción que dé respuesta a una necesidad de la población. ¿La vacunación puede ser? Un programa de vacunación, por ejemplo, claro. Bien, bueno, todo lo que tenga que ver con acciones van a ser relacionadas con política pública, y siempre es importante conocer los pasos para construir una política pública, que fueron los que vimos recién en el cuadrito, ¿no? Bueno, o sea, una política es una acción, es una herramienta a su vez. ¿Para qué? Para poder decidir, elegir una opción entre a veces varios universos, ¿no? Uno posible es que haya recursos que son insuficientes. Las necesidades son realmente infinitas de una sociedad. Las políticas o sea, las acciones que tienen que ver con la salud van a representar una serie de valores. O sea, hablamos de, bueno, por ejemplo, programa de vacunación, inversión, priorización de implementación en determinado lugar. Ahí vamos a estar hablando de valores, equidad, solidaridad, justicia social, ¿sí? Por eso es importante asociar el tema de los valores en las políticas de salud. Ahora, acá vemos un concepto, es qué significa la agenda pública. O sea, vieron que una agenda es donde se anotan temas, ¿no? Que uno tiene, lo que tiene que hacer. Podemos decir que la agenda pública es el total de problemas que preocupan a la sociedad. Que en realidad la sociedad, como pueblo, hay millones de problemas que no tienen todos una atención menos una solución. Así que bueno, nosotros vamos a decir que la agenda pública contiene todos los problemas que preocupan a la sociedad. Algunos de esos tienen atención.
los que tienen atención pasan a lo que se llama agenda sistémica, ¿sí? Perdón, agenda política. Los problemas que tiene el pueblo, todos no son solucionados, solo algunos pasan a la agenda política. O sea, piensen que, les decía, que política pública era una acción. ¿Qué va a ser la agenda política? Una agenda donde tenga acciones que va a diseñar, a desarrollar, por ejemplo, un programa de vacunación. O sea, hay un problema de una pandemia. Bueno, hay necesidad de atender esa problemática. Pasa a la agenda de los políticos. ¿Por qué? Porque tienen que resolver ese problema. Es algo de saneamiento, no sé, hacer desagües, cloacas, eso podría ser, pero la agenda sistémica, ¿no? Porque como que no es algo muy... Es de urgencia, digamos, porque se inunda todo, pero no es de urgencia inmediata, ¿no? ¿Sería? No, pero por ahí puede haber un derrumbe, qué sé yo, y se toma. Porque vamos a ver que, como se plantea en este cuadro, hay factores que a veces ayudan a que un problema que está en la agenda de la población, en la agenda sistémica de la sociedad, del pueblo, pase a la agenda política. A veces los problemas tienen, dice, sesgos negativos, como ven, y sesgos positivos. Sesgos, la palabra sesgo es factores. Los sesgos negativos son los que hacen que no pasen. ¿Por ahí por qué? Porque son problemas que a lo mejor son de una minoría y no hay forma de que se visibilicen, que tengan cierto peso. Y hay sesgos que son positivos, que ayudan a que un problema pase a la agenda política y que ese problema se transforme en, bueno, una política, en una acción. O sea, que tenga una respuesta. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay problemas que están años y se terminan dejando de reclamar, dejando de existir, se disipan. O sea, dejan de existir a lo mejor en el reclamo, siguen estando, pero... Y hay nuevos temas que se van sumando, ¿sí? Bueno, acá aparecen de nuevo cuáles son los factores o sesgos que podrían causar que un problema se termine disipando, olvidando, o cuáles podrían ayudar a que salgan realmente con una respuesta. A veces hay problemas que tapan otros. Una pandemia ha tapado problemas. El gobierno ha tenido que resolver este problema urgente. Por ejemplo, a veces hay problemas que son imposibles de resolver. Si decimos algo de mucha magnitud, algún recurso que sea imposible que llegue a resolver el problema de vivienda para toda la población argentina en su totalidad. Digamos que hoy eso es como un imposible. Y la pérdida del interés a veces por los que están a cargo de las gestiones gubernamentales por un problema, eso ni hablar. O sea, tuvimos gobiernos que no han atendido problemas básicos fundamentales de la población y otros que sí. ¿Y cuáles serían los factores que ayudan a que un problema pase a ser atendido, entendido y resuelto, o por lo menos se ofrezca una respuesta? A veces los medios de comunicación lo hacen visible. A veces hay luchas, ¿no?, de organizaciones públicas que quieren, bueno, justamente crecer y siguen planteando sus problemas sin decaer. A veces los problemas se resuelven porque hay un gobierno que ya viene con la idea de resolverlo y no espera a todo lo otro. Y a veces hay gobiernos incompetentes y otras veces no. Hay gobiernos que se ocupan y actúan y se equivocan, pero llevan adelante propuestas a esos problemas. Bueno, acá vimos que los pasos para elaborar las políticas públicas, quiénes intervienen, ¿no? ¿Cuáles serían los actores
que ponen un poco en juego este proceso de construcción de una política pública. Acá quiero que ustedes vayan asociando con el último tema, que es el marco legal. Una ley es una política pública. Hay diferentes tipos de políticas, o sea, hay diferentes tipos de respuestas frente a los problemas de la sociedad. Pero cuando se elabora una ley, generalmente, bueno, ya se establece que tal tema requiere tal atención o tal solución, o que un ciudadano está sujeto a que su necesidad sea atendida, o sea, por eso hablamos de sujetos de derecho, sujetos a ciertas responsabilidades estatales. No quiere decir que se haya realizado una ley garantice en su totalidad el cumplimiento de ese derecho. Por eso hay tantos reclamos, tantas querellas y tantas cuestiones que, bueno, no se terminan nunca de resolver, por más que haya derecho a la identidad, derecho, qué sé yo, todo, a la salud, a la educación. Sabemos que, bueno, hay complicaciones, deficiencias para la implementación de determinadas leyes. Ustedes en el texto último van a ver que tienen ejemplos de leyes, o sea, ejemplos de políticas con marcos legales que dan respuesta a temas que le importa, que fueron en algún momento tratados, identificados como problema y que llegaron a ser leyes. Acá, bueno, está un poco planteado cuál es el papel que tendría, por ejemplo, el Ministerio de Salud frente a los lineamientos de la política sanitaria, ¿no? El papel de rectoría frente a la prevención de enfermedades. Son temas hoy muy actuales que estamos viendo, vemos cómo se pone en juego el rol desarrollado por el Ministerio de Salud, qué cuestiones se llevan adelante, cuál es toda su magma de acciones, de intervenciones. Bueno, acá seguimos hablando de ese mismo tema. Acá hay tres conceptos que son muy nombrados, y bueno, está bueno que ustedes como profesionales futuros, como, bueno, personas que van a, su especificidad va a ser trabajar en la atención de la salud, en salud, tengan bien en claro. Política de salud, ya sabemos, lo acabamos de ver, que la política es una acción que tiene que ver, en este caso, la política de salud, bueno, tenga que ver con el área sanitaria, de la salud, un programa de salud, una ley que tenga que ver con algo relacionado a la salud. Hay otras políticas, la política que tiene que ver con la educación, con el desarrollo social, pero bueno, hay una que es la política de salud. Cuando hablamos de política ya sabemos que son acciones, programas, programas de vacunación. Cuando hablamos de estado de salud, podemos decir, bueno, ¿cuál es el estado de salud de una población? Cuando hablamos de índices de prevalencia de enfermedades, observatorios que siguen lo que está pasando, por ejemplo, hoy con la pandemia, hablamos de estado de salud. Y cuando hablamos de sistema de salud, hablamos de esa estructura, ese determinante que es, bueno, cómo se atiende la salud de la población, qué tipo de organización se tiene, se construye, se mantiene para la atención de la salud de la población. Bueno, acá tenemos lo que les dije, pero bueno, definido, ¿no? Política de salud, se establecen prioridades, involucra la definición del rol del Estado en relación a la salud. O sea, porque la política es algo que el gobierno del actuante debe establecer, por eso hablamos de políticas. El Estado constituye una dimensión de la calidad de vida de los pueblos, o sea, refleja la situación de salud, índices de enfermedad vigentes, esperanza de vida. Y el sistema de salud puede ser definido como una respuesta social organizada. Ya decíamos que el sistema de salud es también una política de salud, es una respuesta social organizada para los problemas de salud.
expresión estructural de un conjunto de decisiones, qué es un sistema de salud. Bueno, acá también esta estructura está bien definida. ¿Cuáles pueden ser los enfoques de las políticas, esas respuestas que nosotros hablábamos recién, que se pueden dar desde el ámbito político a los problemas de la sociedad? Pueden tener diferentes enfoques. Se pueden hacer programas solamente para, qué sé yo, para transitoriamente gobernar, para bueno, atender transitoriamente, compensar una situación muy, muy grave que está sucediendo. Para poder gobernar, a veces se hacen se toman determinadas decisiones, o se puede enfocar la política, o sea, las acciones, pensando en que son los derechos universales de las personas. Entonces, todo lo que se genere va a tener un enfoque de derecho, va a apuntar al desarrollo humano. Entonces, bueno, de repente se va a transformar en un marco legal, que venga gobierno, cualquier gobierno que venga no lo va a poder modificar, ¿se entiende? Ese sería el enfoque más fundamental. Bueno, acá tenemos un poco cómo está conformado nuestro marco legal, empezando por la Constitución, y qué es lo que, sobre las bases de todo lo que se va organizando. Les decía que el enfoque de derechos es el principal, es el enfoque más importante, porque se basa en la responsabilidad legal y moral del Estado para hacer cumplir o generar condiciones para el ejercicio pleno de todos los ciudadanos. O sea, si hablamos de una respuesta transitoria, un programa que dure un año, o hablamos de una ley que garantice de ahora en más que las personas accedan a tales derechos, por ejemplo. Este es el sentido del enfoque de derechos. Que comprende estas obligaciones por parte del Estado, ¿no? Que esas políticas con este enfoque de derechos no se violen, se promuevan y se garanticen, o sea, sino de qué sirve tener una ley que después no se pueda llevar a cabo, porque no se cumplieron todos estas tres obligaciones fundamentales del Estado. Este enfoque se basa, como les decía, en los derechos humanos, en los derechos de las personas, que es el derecho a la dignidad, a la no discriminación y a vivir en una sociedad democrática. O sea, si hay una ley, es una ley que va a apuntar a la dignidad de todas las personas que viven en un mismo territorio, a que no se las discrimine y a que sea una sociedad donde el goce de los derechos sea por igual. Estos derechos tienen la característica de ser para todos, se pueden exigir, o sea, no es que nadie hace un favor otorgando un documento, es una ley nacional y todos tenemos derecho a acceder a lo mismo. No se divide, no es que podemos tener derecho a una cosa y no a otra, o sea, son indivisibles. La ciudadanía va adquiriendo derechos, no va dejando de tener derechos a ciertas cosas por otras. Son progresivos, o sea, si tenemos derecho a algo que es básico, vamos a poder acceder a otros derechos, y reconocen la diversidad, ¿no? En relación a todo, a sexo, a género, a etnia. También podemos decir que hay derechos que son básicos, como es el derecho civil, el derecho más fundamental, que se basa en los derechos del hombre, estos que decíamos recién, a la dignidad, a la no discriminación. Hay derechos que podemos decir que si tenemos los anteriores, podemos hablar de derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad, a la salud. Se habla de derechos de segunda generación. Si tenemos derecho a todo eso, podemos pensar en que hay derechos que se fueron construyendo en momentos determinados de la historia,
y que tuvieron un cierto carácter colectivo. O sea, se pensó cuando se pensó en esta mirada más social, que apunta a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, se empezó a hablar de derechos económicos de cada estado, o sea, a fomentar la autonomía en base a las necesidades de cada territorio, derecho a la paz, a la protección del medio ambiente, a la conferencia. Hubo encuentros que se llamaron Conferencia de la Tierra, donde se habla del uso de los recursos, del uso discriminado y todas sus secuelas. Bueno, siguen habiendo, o sea, mucho movimiento en relación a estos procesos de participación en los diferentes lugares, en diferentes momentos y con diferentes participaciones de los países. Derechos de cuarta generación, podemos decir que son derechos que se relacionan con las nuevas tecnologías. Hoy nadie puede negar la necesidad de acceder a ciertos derechos, sino realmente los grupos humanos quedan afuera de un montón de otras cuestiones. Aparecen derechos reproductivos, el de la ingeniería genética, del ciberespacio, y también aparecen derechos ya constituidos que son de minorías. Hasta los animales podemos decir que hoy se conforman como sujetos de derecho. Acá podemos decir que algunos, pero en otros países han avanzado estos procesos de la atención de problemas de estas minorías. Bueno, gente, hasta acá son los temas de la cursada. Acá arrancaríamos con, recién estábamos hablando del marco legal, el enfoque de derechos, y para terminar hay leyes que ejemplifican este accionar del Estado con un enfoque de derechos, que en determinado momento se concretó en, promulgar leyes que atienden problemas de la sociedad. Por ejemplo, la ley de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. A ver, en algún momento se identificó que había problemas en este proceso, que había avasallamiento de los derechos universales, la discriminación, todo lo que ustedes puedan pensar. Entonces, bueno, se escribe un marco legal y se garantiza el derecho del paciente, por ejemplo, a la historia clínica y a tener un consentimiento informado de todo lo que se le vaya a hacer, a la asistencia, al trato digno y respetuoso, el derecho a la intimidad en ese proceso del personal que lo asiste, el derecho a la confidencialidad, a la autonomía de la voluntad, o sea, poder aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos, acceder a la información sanitaria que le atañe a su propio proceso de salud, derecho a un resumen de historia, por ejemplo, a la interconsulta con otra opinión. Bueno, hasta ahí terminamos esa primer ley como ejemplo, ¿no?, del enfoque de derechos. Otra que aparece en el texto es el derecho a la ley de muerte digna. Fueron leyes que se hicieron no hace tantos años, en un momento determinado, gubernamental, y que apuntaron a estos problemas que estaban en esta, digamos, incubación, ¿no? Estaban en la sociedad y esperaban tener una respuesta. Así que, bueno, la ley de muerte digna, que si bien en nuestro país existe esta ley, que es muerte digna, o también se llama ortotanasia. En otros países existe la eutanasia, que se puede detener la vida a través de algún tipo de aplicación, inyección. En nuestro país lo que se puede elegir es determinadas terapias. Se puede aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos sin dar explicaciones o dándolas. Y también uno se puede arrepentir en ese marco de esa decisión. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a intervenir a los fines de la toma de decisiones en relación a ellos, en la representación de quien o sea, sus progenitores o tutores,
¿sí? Pueden disponer por ellos. Bueno, acá me gustaría que después ustedes profundicen en estas leyes, perdón, en estos artículos que resguarda la ley de muerte digna. ¿Qué cuestiones? A ver, en las leyes lo importante no es que sepan de memoria los artículos, que nadie va a preguntar, ni en ningún examen les va a decir exactamente, pero es importante que ustedes ubiquen los principales derechos que resguardan estas leyes. Acá está la diferencia que les decía entre lo que significa el término de eutanasia y autotanasia. Bueno, acá terminamos esta, esperen que me salgo de aquí. Bueno, acá, a ver qué dice. En realidad, bueno, perdón, la ley ILE, claro. Estuvieron dando ejemplos que yo no leía, la ley de entrega de bonos como ejemplos de políticas públicas. Sí, se aprueba con un 4. Bueno, profe, ¿podría compartir el archivo con imágenes? No sé si lo puedo compartir. Yo creo que esto está elevado a algún área. En realidad, ILE entraba como protocolo, el protocolo ILE. Y bueno, hoy estamos hablando ya de una ley, ¿no? Puede ser que parte de los contenidos estén también contemplados. ¿Alguna otra duda? Todo lo que surge de este PowerPoint está en los textos, así que ustedes lo pueden tranquilamente leer y encontrar ahí. Van a encontrarlo totalmente ahí. Yo averiguo el tema del PowerPoint, pero no sé, igual está armado, tengan en cuenta esto, ¿no? Los artículos, en realidad está todo en la bibliografía en el campus. O sea, es la bibliografía que no sé en qué cuatrimestres tuvieron, pero es la bibliografía de los últimos cuatrimestres. Y esto fue un resumen de todo. No sé si quieren, cuéntenme qué les pareció, lo de Flexner, claro. Claro, bueno, Romina pregunta por el informe, le costó lo de Flexner y en realidad el informe de Flexner podríamos decir que lo podemos contraponer al informe Dawson. ¿Qué plantea Dawson como pilares para el armado de un sistema de salud? Que de hecho de ahí después salieron los sistemas nacionales de salud, como el sistema de Inglaterra, por ejemplo. ¿Y qué otras cuestiones aparecen en el informe Flexner, que de alguna forma formaron las bases del sistema de salud de Estados Unidos? ¿Qué dice integrar a las tierras prometidas? Claro, exacto. Los archivos. Bien. Sí, les mandaron los archivos. Bueno, espero que les haya servido, que hayan hecho un repaso. ASIS y eso que se vio para el TP de vinculación, puede ser, en realidad, ASIS sí, es una herramienta que se utiliza para poder armar un diagnóstico comunitario en salud, ¿no? Un diagnóstico de la comunidad en salud. Yo creo que todos los temas ustedes véanlos en forma unida, porque nosotros empezamos hablando de salud, pero terminamos hablando de políticas públicas y leyes que dan respuesta a cuestiones relacionadas a la salud. Entonces, y hay un texto que habla de complejidad, que habla de esa mirada hacia las aristas que tienen los problemas sanitarios, que no se pueden entender solo mirando un aspecto.
debemos como ir entendiendo que hay circunstancias que se relacionan y que van a generar diferentes resultados. Me parece que comprendiendo esto, acá no hace falta, no es una materia que ustedes tengan que estudiar de memoria, que van a poder ubicar todas las temáticas que estuvimos viendo. No sé si algo más. Y sostiene otro modelo de sistema de salud. Sostiene otro modelo, se basa en otra división en otros pilares, en su conformación, y no a contraposición de Dawson, que plantea una reorganización, una regionalización. Exacto. Bueno, de hecho, el sistema de Estados Unidos es un sistema que se basa, el acceso a la salud es un bien de consumo más. De hecho, las empresas que los brindan es a cambio de una paga, y dentro de esa paga hay diferentes categorías. O sea, les va a ejemplificar mucho que vean la película Psico, para entender y también para valorar lo que tenemos, las formas de nuestros sistemas de salud con todas sus problemas y todas sus deficiencias. Bueno, me alegro que... Y relacionar los contenidos, exacto. Eso es lo más importante. Bueno, espero que este PowerPoint, que en realidad fue realizado por una profesora que es muy experta y pudo como unir lo más importante de cada uno de los temas. Pero es necesario que ustedes lean igual, desde los textos, más que desde un resumen, porque ahí van como entendiendo lo que... Además, ustedes ya cursaron y van sumando mayor posibilidad de comprensión de los temas. Gracias, profe. Estuvo muy buena la charla. Muchísimas Bueno, gracias. les dejo un Sí, saludo. la verdad, excelente. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Espero que vaya bien y bueno, nos vemos en algún momento de Sí, esta ojalá. situación sanitaria cuando podamos. Mucha suerte. Está. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Chao. Nadie más, ¿no? Tiene ninguna. Me yendo. No, gracias, profe. Saludos. Saludos, gente, que vaya bien. Todo. Saludos.